Bueno, no quiero dejar de leerles este texto que escribí con cariño. Espero no tomar demasiado tiempo, pero quisiera leérselos. Hoy recordamos uno de los episodios más dolorosos y oscuros de nuestra historia: el cruel y vil asesinato de Emiliano Zapata. Aquel 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, la traición se disfrazó de lealtad. Convocado bajo el engaño de una supuesta alianza, Zapata fue emboscado y acribillado sin piedad. No cayó en combate, no fue derrotado en el campo de batalla. Fue víctima de una perfidia, de quienes temieron su fuerza moral, su liderazgo y sobre todo su inquebrantable compromiso con la justicia. El eco de aquellos disparos no solo apagó una vida, intentó apagar una esperanza, intentó arrebatarle al pueblo de México una de sus voces más firmes, más dignas, más profundamente humanas. Pero la historia nos ha enseñado que hay causas que no pueden ser asesinadas, que hay ideales que no se rinden ante la traición. Porque Zapata no era solo un hombre, era y es un ideal, una causa, una llama que no se extingue. Su vida y su lucha no pueden entenderse sin el contexto de la Revolución Mexicana, ese profundo despertar del pueblo de México frente a décadas de opresión. Bajo el régimen autoritario de Porfirio Díaz, la riqueza se concentró en unos cuantos, mientras millones de campesinos y trabajadores eran despojados de sus tierras, de sus derechos y de su dignidad. Fue entonces cuando el pueblo se levantó, decidido a cambiar el destino de la nación, decidido a reclamar lo que por justicia les pertenecía. En medio de ese torbellino de esperanza y lucha, Emiliano Zapata emergió como la voz firme del sur, como el rostro de quienes habían sido históricamente ignorados. Nació del pueblo y para el pueblo vivió. Hijo de campesinos, conoció desde joven la injusticia que arrebataba tierras, dignidad y futuro a las comunidades. Y desde ese dolor compartido forjó una convicción inquebrantable. No luchó por ambición personal ni por gloria, no buscó honores ni privilegios, luchó porque era necesario, porque el dolor de su gente era también el suyo, porque entendió que la justicia no se implora, se conquista. Su voz se alzó con una claridad que aún resuena en nuestra conciencia colectiva. La tierra es de quien la trabaja, tierra y libertad. En esas frases sencillas habita una de las verdades más profundas de nuestra historia. No era solo una consigna, era una exigencia moral, una declaración de dignidad, un principio que transformó la lucha agraria en un movimiento de justicia social. Zapata encarnó el coraje de quienes no tienen nada, pero lo arriesgan todo por un mañana más justo. Fue un líder cercano, profundamente humano, que caminaba junto a su gente, que escuchaba, que entendía, que no se separaba de las raíces que le dieron origen. En cada paso que dio, en cada batalla que libró, llevaba consigo la esperanza de miles de campesinos que veían en él no solo a un general, sino a un defensor incansable de sus derechos. La revolución no estuvo exenta de disputas internas, de contradicciones y de momentos difíciles. Fue un proceso complejo, lleno de tensiones y desencuentros. Pero incluso en medio de esa adversidad, el pueblo de México logró sentar las bases de un nuevo pacto social, la Constitución de 1917, que no solo marcó un antes y un después en nuestra historia, consagró derechos sociales sin precedentes, entre ellos el derecho a la tierra, recogiendo en buena medida las demandas históricas que Zapata defendió con firmeza a través del Plan de Ayala, con él la reforma agraria después emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas. Su lucha no fue fácil. Enfrentó el poder
a la traición, al abandono. Fue perseguido, combatido, incomprendido y aún así nunca claudicó, nunca renunció a sus principios, nunca dejó de creer en la justicia. Por eso Zapata está en el corazón del pueblo de México. Hoy, después de tantos años de su asesinato, su legado sigue vivo. Vive en cada comunidad que defiende su territorio frente a la adversidad. Vive en cada campesino y campesina que trabajan la tierra con orgullo, con esfuerzo, con dignidad. Vive en cada mexicana y mexicano que se niega a aceptar la injusticia como destino. Vive también en la conciencia de un país que ha aprendido a lo largo de su historia que la transformación verdadera solo es posible cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo participa, cuando el pueblo decide. Por eso la cuarta transformación es eso, un movimiento en donde el pueblo manda. La mejor forma de honrarlo es no olvidar el origen de su lucha, combatir los privilegios, erradicar lo que aún persiste del viejo régimen de corrupción y seguir construyendo un país más justo, más igualitario y más digno para todas y para todos. En el humanismo mexicano, Zapata nos inspira, nos recuerda que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, que gobernar es, ante todo, escuchar, servir y transformar. Y hoy, con profundo orgullo, damos un paso más en ese camino. Hoy entregamos certificados a mujeres propietarias de sus tierras de labor y a presidentas de comisariados, ejidales y comunales. Hoy reconocemos su esfuerzo, sus derechos y su historia, porque el zapatismo también estuvo construido con mujeres, porque durante mucho tiempo las mujeres fueron invisibilizadas, excluidas, relegadas. Y hoy, al reconocerlas como legítimas propietarias, no solo hacemos justicia, sembramos futuro. Honrar a Zapata también significa impulsar cambios que fortalezcan nuestra vida democrática y pongan fin a los privilegios que durante tanto tiempo se mantuvieron intocables. Por ello, las ya aprobadas reformas que conocemos como el Plan B, que ya fueron aprobadas, significan abajo los privilegios de los gobernantes y ya es una realidad. Es una realidad la no reelección. Ya no va a haber a partir del 2030 reelección ni a diputados, ni a presidentes municipales, y evidentemente ni a gobernador, ni a presidente. No al nepotismo. Ya a partir del 2030 no se van a poder heredar los cargos de elección popular. No puede haber en el siguiente mandato ni un hermano, ni una hermana, ni un esposo, ni una esposa. Por lo menos tienen que esperarse 3 años, no a los privilegios. Se logró la disminución de los salarios de los consejeros y magistrados electorales, que siguen estando por arriba del salario de la presidenta. Eso ya no. Ya no va a haber tampoco contratación de seguros de gastos médicos mayores con recursos del pueblo, ni tampoco bonos para ningún consejero ni ningún magistrado electoral. Se lograron menos regidores para las presidencias municipales y que ese recurso sirva para el pueblo, para construir deportivos, agua, para pavimentar calles, no para construir más burocracia en los municipios. Se logró también la disminución del presupuesto a los congresos estatales y al Senado de la República. Y por último logramos que desaparezcan las pensiones doradas. Había personas que trabajaron en Luz y Fuerza del Centro, o que trabajaron en Pemex,
o en Afinsa, o en Banobras. Algunos de ellos recibían dinero del pueblo de México, jubilaciones de 1 millón de pesos al mes. Eso se acabó, ya no lo van a recibir. A partir de la publicación del Plan B, reciben una pensión de la mitad de lo que gana el presidente de la República. Es decir, abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México. Y es que no solo se trata de reformas, se continúa con nuestra historia de lucha, la historia de lucha del pueblo de México. Se trata de no traicionar la memoria de quienes dieron todo por un México más justo. Se trata de estar a la altura del legado que nos fue heredado. Que la memoria de Emiliano Zapata no sea un recuerdo distante, sino una presencia viva que nos acompañe todos los días. Que su ejemplo nos obligue a no conformarnos, a no rendirnos, a no olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir. Que su vida nos inspire, que su sacrificio nos comprometa, que su nombre nos recuerde siempre que la dignidad y la soberanía no se negocian y que la justicia social siempre prevalezca. ¡Que viva Emiliano Zapata! ¡Que viva Morelos! ¡Que vivan las mujeres agraristas! ¡Que vivan los campesinos y campesinas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!